Hola chicos, ¿cómo están? Dios me lo bendiga siempre. Les mando un fuertísimo abrazo y espero que estén excelentemente excelente. Un fuerte abrazo para ustedes y su familia. Chicos, bueno, mira, hoy este es mi tercer video que estoy haciendo y estoy realmente emocionado por lo que hago porque siento que le estoy dando más sentido a mi vida con respecto a esto de comprender mucho más lo que significa un propósito y lo que significa realmente darle valor al mundo y a la sociedad y al entorno y a tu familia y a todo tu ser realmente. Y una de las cosas que he hecho en mi vida es formarme a mí, entenderme a mí realmente inicialmente para luego poder enseñar a otros. La importancia de conocerse a sí mismo es la oportunidad de darse a conocer al mundo. De hecho, así también lo dice Jesús. No con estas mismas palabras, pero es lo que quiere dar a entender, sobre todo cuando tú te conoces a ti. En el primer video yo hablé mucho del dolor y el sufrimiento y en el segundo video hablé de lo que básicamente es la superación personal desde mi experiencia. Pero en esa superación personal te hablé específicamente de Dios, que hubo un antes y un después de conocer a Dios. ¿Ok? Yo antes conocí a Dios porque mi familia me lo inculcaba y porque de alguna manera existen religiones que te llevan a conocer a Dios, ¿sí? Y eso es maravilloso porque tienes una guía, ¿sí? Y que esa guía, aunque no lo es todo y lo comprendo hoy desde otra forma de ver, es importante para iniciar también. Es una forma, sencillamente. Pero también está dentro de tu responsabilidad saber y conocer realmente quién es Dios, sobre todo cuando Jesús te dice, hey, enciérrate en tu cuarto y ora y háblale al Padre. O sea, eso quiere decir que tú, solo tú, tienes una relación con Dios que está por fuera de lo demás, o sea, de las personas. Que hay personas que te inspiran, claro que sí, pero que tú puedes crear esa relación con Dios. ¿Ok? Y eso es importantísimo entenderlo porque de alguna u otra manera te está llevando a evolucionar y a conocer realmente quién es el Padre. El Padre dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces nosotros nos identificamos con Él y Él se identifica con nosotros. Pero como su ser es perfecto, nosotros somos los que buscamos al Padre para entender realmente cuál es su semejanza, cuál es la realidad, cuál es esa forma maravillosa de ser que nos permite a nosotros sentirnos parte de él. Y esto es una de las cosas más importantes que quiero hablar hoy, no como, no como relación directamente, sino como la fe y la acción que debemos tomar para conocer al Padre. ¿Ok? Básicamente te voy a hablar de eso, de fe. De fe que no es una fe solamente como que, bueno, yo pido y Él me dará y sencillamente no hago nada. Aquí todos los seres humanos tenemos la oportunidad, y gracias a Dios es así, de ser responsable por cada una de las cosas que nosotros queremos en nuestras vidas. Y esto es tan importante entenderlo, porque aunque se entienda, también se debe entender que es importante aplicar lo que hay que aplicar para que esté acompañado a la fe que tú tienes al Padre. Por ejemplo, anteriormente yo estaba hablando de la superación personal, ¿correcto? Y en esa superación personal que yo he tenido, particularmente desde mi experiencia, me ha llevado directamente a la acción, a la confianza y a la certeza de las cosas, pero también a la determinación. Entonces la fe no es algo, o sea, como dice la Biblia, si es algo que tú crees que sabes que está, ¿ok? Y que va a llegar de alguna u otra manera, pero que tú tienes que actuar sobre ello. ¿Ok? Es importantísimo entenderlo ahí. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Desde mi experiencia, yo tengo mucha fe en el Padre, ¿ok?
para pedirle, para decirle qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Pero yo también tengo que hacer mi trabajo para que eso se dé, para que de alguna u otra manera eso se dé. Entonces, si eso no se da, es porque sencillamente no estoy dando o no estoy haciendo lo suficiente para que eso se dé. ¿Y qué pasa? Que esto se acompaña muchas veces con otras cosas. O sea, no es solamente la determinación, no es solamente la certeza, no es solamente la confianza, no es solamente que bueno, yo hago y hago y como ya hice, entonces ya eso me tiene que llegar. Y dependiendo de cómo tú tengas la percepción, es que se te va a dar o no se te va a dar. Y básicamente, cuando nos ponemos a ver, es algo que se refiere directamente a lo que tú mismo te estás dando. A ver, yo por ejemplo, cuando decidí estudiar contaduría pública, yo entré porque yo sabía que de alguna u otra manera, saliendo del colegio, de la preparatoria, de bachillerato, o sea, como se entienda, no sé cómo se entiende en tu país, yo sabía que yo tenía que seguir evolucionando y eso culturalmente me llevaba a tener que estudiar en la universidad, ¿ok? Y me llevó a estudiar contaduría pública por un tema en que me gustan más los números. Soy mucho más práctico, ¿ok? No soy tan teórico. Sin embargo, con el tiempo he aprendido a ser mucho más teórico. Pero ¿qué pasa? Yo he tenido que trabajar mucho más fuerte para lograr tener un título. O sea, yo puedo decir, bueno, yo quiero ser contador. Pero ese ser contador no es que tú vas a estar en el mueble de tu casa y se te va a dar. No, tú tienes que tomar acción. Vas primero, te inscribes en la universidad, obviamente dependiendo de la universidad que estés, puede ser privada, pública, dependiendo de la universidad de tu país. Dependiendo de los horarios, dependiendo si quieres estudiar en la mañana o en la noche, dependiendo básicamente las reglas y las políticas de la universidad, cómo te tengas que adaptar. O sea, tienes que hacer una serie de cosas para comenzar a estudiar una carrera universitaria. Y cuando tú pasas ese proceso, ¿ok? Va a haber una transición, ¿ok? Y esa transición, para tú graduarte, tú tienes que conocer, pero más que conocer, accionar sobre ese proceso para obtener el título que tú quieres. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que estudiar matemáticas, tuve que estudiar todo lo que era contabilidad hasta el último semestre, tuve que estudiar básicamente algunas materias que ni siquiera entendía, pero que me llevaron a mí no a obligarme, sino a esforzarme mucho más para poder entender hacia dónde me estaba dirigiendo. ¿Ok? Esto es claro que lo entendamos hasta acá, porque ese proceso que tienes que hacer inicialmente, ya luego, en el transcurso y ya luego para el final, son esos procesos que hacemos para que esté acompañada a la fe que tú estás teniendo para lograr el resultado. ¿Ok? O sea, si eso se entiende como un antes, durante y después, más la fe, estás accionando sobre algo que tienes fe y eso te va a generar un resultado y ese resultado va a ser éxito. ¿Ok? Hay personas, ojo, siempre y cuando sea tu meta, porque a lo mejor estudias, no te gustó y te retiras, pero te buscas otra materia, otra carrera o básicamente abres un negocio que también tiene su proceso, porque la gente cree que hay caminos fáciles y puede que sí lo haya, pero el camino fácil no siempre te va a llevar a algo extraordinario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú quieres estudiar una carrera, ya sabes qué proceso tienes que aplicar para obtener ese título, por ejemplo, para obtener ese éxito que tú quieres ahí y tienes que acompañarlo en ese proceso. Ahora, acción más éxito más fe te da resultado. Y eso es claro que lo entendamos, porque sufrimos mucho porque, ay, que Dios no me ayuda, que yo me esfuerzo y que, bueno, yo le pido y la oración y ora y ora y ora. Claro, hay que orar sin cesar, totalmente, pero la oración, la fe, tienen que estar acompañada sobre la acción.
Y eso es clave entenderlo así, porque dependiendo de eso es que tú vas a decir si terminas de sufrir o si terminas de no tener éxito o sencillamente no asumes responsabilidad sobre tu vida. Y yo quiero ser lo más franco, porque de hecho Jesús muere por la verdad, no porque no sea netamente la verdad, sino porque hay gente que no cree que sea así y cuestiona mucho ese tipo de cosas. Y te lo está diciendo una persona que ha pasado ese proceso. Te voy a dar un ejemplo. Ahora, sobre ese ejemplo. Cuando yo estaba en contabilidad, por ejemplo, a mí me encantaba la materia, me encanta la materia, me encanta contabilidad, ¿sí? Y es maravilloso porque a mí es muy práctico, aunque los últimos semestres sí fueron más duros porque obviamente es calle, calle. Y bueno, obviamente el profesor te va a dar mucha más técnica, mucha práctica ahí, pero real, ¿no? Pero en el proceso yo entendía que a mí no me gustaba matemáticas. Y te estoy hablando de un ejemplo de esfuerzo, realmente. A mí no me gusta matemática pura, esa matemática donde tienes que calcular cosas que ni entiendo. Sin embargo, en el principio, o sea, yo quería ser contador, pero no me gustaba la matemática. Y entonces, como no me gustaba la matemática, yo empezaba a copiarme de mis compañeros para pasar matemática. Y por alguna razón, Dios, el universo, la vida, como tú así lo quieras llamar, me colocaban 0,1. Y no eran ellos, era la maestra, obviamente, pero yo no puedo obtener 20 sobre algo que yo estoy siendo mediocre o que no estoy dando el 100% de mi esfuerzo. Entonces yo raspé, no pasé matemáticas 1 como 4 veces, no, 3 veces. Pero en la tercera yo me di cuenta, yo mismo me pregunto y digo, bueno, si yo quiero ser contador y matemáticas es una de las materias que no me gusta, pero está dentro de la carrera, entonces si yo creo que la voy a pasar copiándome o haciendo algo, o haciendo trampa o haciendo algo para pasar esa materia, no estoy siendo una persona realmente exitosa. Porque aunque sea con 10 y que yo sepa que yo haya estudiado, yo tengo mucho más valor ahí y mucho más autoridad para poder hablar de éxito en un resultado que he obtenido. Pero si yo me copio o sencillamente si yo hago trampa y yo creo que me estoy burlando de la profesora, realmente me estoy burlando de mí mismo. Entonces comencé a entender que, mira, al César lo que es del César. Y eso lo dice Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que si las políticas, las reglas para tú graduarte de la universidad son esas, entonces tú tienes que estudiar eso y tienes que pasarlo. Y para que tú tengas una autoridad y para que tu capacidad de éxito sea mucho mayor, tú tienes que esforzarte. Entonces yo dije, bueno, o me esfuerzo o me rindo. Cuando yo decidí que me iba a esforzar y me iba a ir por el camino difícil porque no me gustaban matemáticas, porque de alguna u otra manera era muy engorroso para mí, yo eximí matemáticas 1, 2 y 3. Y eso me ayudó muchísimo a entender cómo funciona la fe sobre una acción que te genera un éxito. Y es ahí donde Dios te dice, yo te invito a que te esfuerces y que seas valiente y no tengas miedo. ¿Por qué te tienes que esforzar? Porque es parte del proceso. Porque no obtenemos nada gratis. Porque lo gratis te trae mediocridad muchas veces. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que ser valientes? Porque tenemos que superarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces somos los que nos cuestionamos, nos saboteamos. ¿Por qué? Porque no creemos en nuestra capacidad. Y lo otro es, no tengan miedo. El miedo siempre va a existir, pero el miedo está ahí
para decirte, tú puedes. O sea, es un sutil mensaje que está ahí, que aparece esa sensación que muchas veces no se ve y que te dejas rendir por el miedo, pero el miedo también te dice, hey, pero sí puedes, porque te está provocando. Cuando tú sientes miedo es porque te está provocando. Y de hecho, cuando yo he sentido miedo en mi vida es porque yo digo, afróntalo. Entonces yo aprendí a esforzarme, a ser valiente y a no tener miedo. Y eso me ayudó mucho a luego a eximir la materia y poder superar esas materias que eran muy engorrosas para mí. Ojo, y te estoy hablando de matemática pura, que era parte inicial de la carrera, pero también aparece una matemática, que era la matemática financiera, y esa es muy diferente, y esa sí me gustaba mucho más, porque se parecía mucho más a la finanza, a la contabilidad, a la administración, o sea, a lo que yo tenía conocimiento y que yo podía dar mucho más sin necesidad de copiarme, sin necesidad de hacer trampa ni nada por el estilo. Pero cuando no le estaba dando valor a una cosa, entonces quería ser mediocre y no me interesaba y todo lo demás. Y no está bien. Esas son las reglas, las tenía que aceptar. Pero entonces, como te digo, fui valiente, me forcé y a pesar del miedo, me enfrenté al miedo y lo superé. Y eso también es acción. Y esa acción acompañada de la fe te da resultado. Y es claro, o sea, es muy claro. Solo que nosotros en la vida creemos que muchas veces la vida sea más fácil. Y resulta que yo también me he dado cuenta que cuando hay algo que es muy fácil, muchas veces te trae problemas. Muchas veces te trae problemas. Y no es lo mismo problemas que obstáculos, para mi criterio. Problemas por lo fácil es como te metiste en algo que ni siquiera es de tu responsabilidad. Es algo que depende quizás hasta a veces mucho más de otra persona que de ti mismo. Pero cuando tú asumes una responsabilidad y tienes un obstáculo, tú dices, bueno, es mi responsabilidad, yo tengo que asumirlo y yo tengo que superar eso. Entonces eso te ayuda mucho más a elevarte y a entender. Y de hecho, éxito no es solamente porque logres tener el título de contador público de cualquier otra carrera, sino éxito también es lograr lo que te propongas. Entonces yo me propuse en este caso estudiar para matemáticas y pasarla y enfocarme y no copiarme, no hacer trampa, y tuve éxito sobre la materia. A lo mejor no por eso soy el mejor en matemáticas, porque de hecho ya tengo más de 5 años que no estudio la matemática como tal, pero sí entiendo de alguna u otra forma la importancia de asumir la responsabilidad, de esforzarte, de ser valiente y de, a pesar del miedo, enfrentarlo. ¿Ok? Entonces todo esto es clave, chicos, todo esto es clave. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo desde el inicio es que la fe está acompañada de la acción. Y para tú obtener éxito tienes que hacerlo. No solamente pedirle a Dios y decirle, bueno, Dios, yo quiero que tú, no. Es como yo ahorita. Yo tengo fe en ayudar a muchas personas, desde mi experiencia. De hecho, se dice que la Biblia, la verdadera teología, perdón, es la experiencia del ser humano. Porque yo he estudiado mucho la palabra y la sigo estudiando, yo oro todos los días, día y noche, y sigo comprendiendo muchas cosas que son muy importantes porque ahora siento una diferencia en mi vida. Pero todas esas cosas que yo estoy estudiando, todas esas cosas es para bien, para comprender mucho más y también para poder ayudar a otros a que se eleven. Entonces, si yo veo a alguien que está estudiando en la universidad y se está copiando, no puedo ser indiferente a eso porque yo sé cuál es el resultado. El resultado es que si alguien está haciendo trampa, es mediocre. Y si alguien de alguna u otra manera se está esforzando, aunque saque 10, aunque saque la mitad de la materia, va a lograr mucho más que la persona que está haciendo trampa. Porque se está superando a sí misma y está llevando su vida a evolución, a lo más grande, a una expansión, a un esfuerzo. Y que ese es el verdadero valor que tenemos. Porque en la vida no solamente venimos a ser felices. O sea, chévere, es maravilloso. Yo creo que según
según los testimonios de las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, se dice que se experimenta una felicidad total, un amor total. Qué maravilloso que eso sea así. Pero siendo así, conociendo cómo es la vida y conociendo cómo de alguna manera esto nos está llevando a superar obstáculos, a afrontar los problemas, los miedos y todo eso, entonces esta vida es para evolucionar. ¿Ok? Y recuerda que soy su bailarín, su artista de la vida, pero que ha hecho muchas cosas, ¿ok? Y que todas esas cosas que nos han permitido de alguna manera ver, sentir, vivir, nos están llevando hacia otro punto de nuestra realidad. Y no somos conscientes hasta que decidimos, hasta que nos pasa algo que nos despierta, hasta que de alguna manera nos esforzamos mucho más, hasta que de alguna u otra forma somos más valientes, afrontamos el miedo y vivimos para el Padre. Importante. Eso es clave. Entonces, chicos, para mí esto es todo lo que quería decirle en este video. Seguramente van a haber mucho más temas de conversación. Me gustaría que te suscribas acá y que dejes tus comentarios, ¿ok? La idea es crear una comunidad de personas que quieran tener éxito y que ya los tengan, pero creando una mentalidad diferente. Nada de mediocridad, nada de cosas tan fáciles en la vida o nada de cosas que te lleven a la pobreza, sino más bien a la riqueza. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de una riqueza interior que nos permite elevarnos unos a otros y que así como quizás yo te puedo ayudar a ti, tú puedes ayudar a otros. La idea de esto también es dejar el ego a un lado y tener más humildad para también analizar lo que hacemos, lo que decimos y que de alguna u otra manera no nos lleve a tener razón, sino que más bien nos lleve a evolucionar. Es lo que quiero. Y la evolución se trata muchas veces de obtener buenos resultados, de hacer las cosas en un proceso maravilloso, de ser buenas personas, ¿ok? Que esa para mí es la mejor religión y quizás sonará como cliché para muchos, pero realmente ser buena persona es clave para asumir y afrontar los riesgos de la vida, pero también para ayudar a otros. Y eso no quiere decir que seas tonto o tonta. Eso quiere decir que tu vida, mientras tú des lo mejor y tú seas mejor persona, la vida, Dios, el universo, todo el universo y toda esa parte infinita te va a recompensar con cosas maravillosas. Así que no quiero show, el show lo monto yo. Nos vemos en el próximo video.